Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a dar la segunda parte de este estudio de la justicia de Dios. Un atributo fundamental de nuestro Dios es una expresión, como lo definimos la semana pasada. La justicia de Dios es la expresión santa de nuestro Creador hacia el pecado y la injusticia. La Biblia declara este atributo como cualquier otro atributo desde el principio hasta el final. Es un atributo muy importante que se extiende en cada doctrina principal de las Escrituras y también de la teología. Si uno tiene la bendición de poder profundizar su entendimiento de las riquezas de las varias doctrinas de la Biblia y de la teología, uno encontrará que tales discusiones de estas enseñanzas es inevitable no mencionar la justicia de Dios. Si uno está estudiando, por ejemplo, providencia, que tiene ese mismo término, aunque no lo utilicemos mucho, y no se encuentra directamente en las Escrituras, sí tiene sus orígenes etimológicos, hebreos, griegos y también en latín. De hecho, Abraham lo utiliza en Génesis 22. Dios proveerá cordero para el sacrificio cuando está con Isaac, y que sabemos que cuando Dios puso a prueba a Abraham que sacrificara a su hijo, y que vemos que luego expresa esto a Abraham, de que Dios proveerá. Y en la versión latín de ese texto dice providencia, Dios proveerá. Eso es lo que significa. Si se divide la palabra en dos, en el griego, según el sustantivo o cualquier forma de la palabra, se puede dividir en pro, videre. Pro significando antes, videre de la palabra video. ¿Qué se hace con un video? Se ve un video. Por lo tanto, lo que comunica la palabra es que Dios ve video de antemano, antes de que algo suceda dentro de la historia humana. Y a lo que me refiero con providencia es que Dios ve de antemano la justicia de una nación o la inmoralidad de una nación, y por lo tanto manifiesta su justicia. Lo ha hecho desde un principio. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, que, como vimos también la semana pasada, Dios veía las iniquidades de esta nación y predeterminó que ellos iban a tener que enfrentar su ira y su justicia. Dios manifiesta su justicia en distintas maneras. La semana pasada vimos que Dios la manifiesta en dos categorías para empezar. Es lo que vimos lo último de este estudio. Pero antes de ir a eso, un breve resumen. Hay varios textos bíblicos donde nos declara la justicia de Dios, en que Dios no es cualquier Dios, sino es un Dios enteramente justo, y por esa misma descripción lo hace diferente ante toda deidad creada por el hombre en la antigüedad. Las deidades de los griegos, de los cananeos, eran dioses como los seres humanos, caprichosos, sumamente humanos, que se iban de una dirección a otra en sus sentimientos. Y la Biblia, desde el principio, te declara que Dios es enteramente justo, que Dios no basa sus decisiones judiciales o ejecutivas según sus sentimientos, sino según la sabia manifestación de su justicia efectuada en su providencia. Dios es descrito como el Señor es justicia nuestra, Yahvé Sedukenu. Eso lo vimos en Jeremías capítulo 23. Dios es descrito como el juez de toda la tierra, que, como comentamos también en el estudio pasado, es una descripción bastante profunda, porque cuando Abraham se fue de la tierra de los caldeos, de la tierra de Ur, como antes todas las personas buscaban una deidad que era local a su clan o a su gente. Y Dios le había dicho a Abraham que cuando se fuera de esa tierra estaba implicando que Dios no solamente es Dios de una región, sino de todo el mundo. Y si Dios es justo, Él por lo tanto es justo en todo el mundo. Él rige su justicia en todo el cosmos. Y la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento también te demuestra numerosas veces este atributo de nuestro Dios. Él ejerce su juicio a la perfección. No está disponible Dios a la corrupción, no está disponible Dios a alterar su justicia de una manera que sea más placentera para el ser humano, sino simplemente la ejecuta
según la perfección de su santidad. Por eso podemos confiar en Dios, por eso podemos tener una fe inquebrantable en Dios, porque a pesar de que no entendemos los misterios de su providencia o de la manera como Él ejerce su voluntad en el mundo, en su creación, podemos tener fe en el hecho de que cualquier cosa que Él decida hacer, lo va a hacer perfectamente porque Dios es enteramente justo. Entonces, he aquí la importancia de este atributo de nuestro Dios. Notándolo, como vemos, este atributo se extiende en toda doctrina principal de las Escrituras. Mencioné la providencia. Veremos en unos momentos que la justicia de Dios se hace manifestar también en Cristo Jesús, donde hay una obra forénsica o legal cuando Cristo muere por nosotros. Cristo no solo muere por nosotros para mostrarnos un ejemplo de amor, aunque verdaderamente esa es la demostración suprema del amor de Dios y el amor de Cristo. Pero más que eso, también está ocurriendo una transacción legal en la muerte de Cristo, en donde las iniquidades de las personas son transferidas al Hijo unigénito de nuestro Dios, para que nosotros podamos recibir como transferencia también una transferencia legal, justicia. Y eso es lo que vamos a hablar también en lo último de la clase, la justicia de Dios en el plan de salvación, tanto en la muerte de Cristo como también en cómo uno es declarado justo o uno es justificado después de recibir, creer y obedecer ese evangelio precioso de nuestro Dios. Cualquier doctrina principal va a estar apto o va a estar disponible para que uno explore la justicia de Dios. Entonces es inevitable y es por eso que hace esta doctrina o este atributo profundo y lleno de riquezas doctrinales para nosotros. Es una gran doctrina para entender y para explorar en todo momento. Dios deja en claro su justicia porque Él gobierna sobre todas las naciones. Dios es juez, como dijo Abraham, de toda la tierra. Gobierna sobre todas las naciones, cualquier imperio que ha existido o cualquier nación que existe o que existirá, Dios es rey sobre ellos, Dios es soberano sobre ellos. Él observa y juzga a las naciones. Él determina cuánto va a sobrevivir o va a existir una nación. Él desde el inicio lo ve de antemano, mucho antes de lo que suceda. Dios ya sabe lo que va a pasar con una cierta nación. Y también Dios sabe cómo va a actuar tal nación y cómo va a cooperar dentro de su plan o dentro de sus determinaciones eternas. Dios es justo en todos esos sentidos y rige su voluntad ante naciones e individuos quienes obran justamente o obran injustamente. Y lo último que vimos la semana pasada, como dije, es que se puede hacer una cierta clasificación en la justicia de Dios. Y esta clasificación que les estoy presentando es una que es francamente muy simple en comparación de las discusiones que normalmente se hacen ante este atributo de Dios. Pero esa es una muy buena manera de empezar a entender cómo opera Dios su justicia santa en el mundo, desde la eternidad pasada hasta hoy en día, y siempre lo hará. De hecho, regirá su justicia de esta manera. ¿Cómo sabemos que Dios es santo? En otras palabras, sabemos que Dios es santo según las Sagradas Escrituras y según la demostración de su voluntad, cómo Él ejerce su justicia en las naciones y en la vida de las personas, incluyendo nuestras propias experiencias. Pero la Biblia, en adición a que nos declara que Dios es santo y justo, la Biblia también nos demuestra su justicia en cómo Dios administra este atributo. Y Él administra de dos maneras, es lo que tengo en la pantalla. Número uno, lo hace de esta manera de hacer promesas. Esto es lo que se refiere a uno al decir la justicia rectoral de nuestro Dios. Lo que ese término significa es que Dios demuestra su justicia al hacer promesas de bendición a aquellos quienes están de acuerdo con su voluntad y obedecen su voluntad en paz, como también promesas de castigo y retribución para aquellos quienes desobedecen su ley. Y similarmente, la justicia distributiva de Dios, eso es el dar, simplemente significa que Dios efectúa las promesas que Él ha hecho ante justos y malos. Y para empezar vamos a leer Deuteronomio capítulo 28,
Esto no va a estar en la pantalla, pero si gustan acompañarme, Deuteronomio 28, lo va a explicar mejor que yo el texto. Aquí veremos exactamente a lo que me refiero con estas dos clasificaciones de la justicia de Dios. Dios demuestra que es justo cuando promete bendecir a aquellos quienes obedecen su ley, y también demuestra que es justo cuando promete castigo para aquellos quienes desobedecen su ley también. Si pueden notar, dependiendo de su Biblia, hay un epígrafe ahí, dos de hecho en el capítulo. En el capítulo 28, versículo 1, verá arriba en el epígrafe que dice bendiciones de la obediencia. Una vez más, dependiendo de su Biblia. Y en el versículo 15, el epígrafe dice consecuencias de la desobediencia. Esto es lo que me refiero en cuanto a la justicia rectoral de Dios, que Dios hace promesas en base de su justicia. Una vez más, bendición a aquellos quienes obedecen su ley y castigo o retribución a aquellos quienes desobedecen su ley también. Vamos a enfocarnos aquí en la primera sección, capítulo 28, versículos 1 al 14. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Entonces, antes de seguir leyendo, espero que se haga claro el punto. Dios hace una promesa aquí a los israelitas. Cuando lleguen a la tierra de Canaán y la conquisten, si guardan la ley de Moisés, tendrán tales bendiciones, tendrán esta paz, tendrán esta prosperidad, tendrán este tipo de seguridad, si es que ustedes obedecen mi ley. Y es una promesa para aquellos quienes siguen su ley en cuanto al tiempo de Israel. Pero continúo leyendo el versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán en contra de ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo cuyo, como te lo he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Tendrán una gran prosperidad. Y dice el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, y aquí lo importante es si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Muy claro. Esta es la esencia, de hecho, de los primeros 5 libros de Moisés. Obedece a Dios y te va a ir bien. Sigue la justicia de Dios, teme a Dios, haz todo lo que Dios te ordena, que para el final es para tu bien. Y aunque esto esté hablando para Israel, esto sigue siendo el patrón divino para toda nación que ha existido. Dios tiene el mismo estándar de justicia para Israel en la antigüedad, como también para naciones, para otras naciones en ese entonces y para naciones hoy en día. De hecho, la razón del por qué Dios había enviado a Israel para conquistar a Canaán tenía 2 propósitos. Una era de que Dios le había prometido esto a la descendencia de Abraham. Y la segunda era porque en Canaán
había una inmoralidad extrema. Como sociedad, como nación, estaban decaídos totalmente. En todos los aspectos de vivienda y de moralidad estaban completamente corruptos los que vivían en Canaán. No había ni siquiera esperanza para los niños, quienes ya estaban tan corruptos que no podían pensar en nada más que el mal, como en los tiempos de Noé, antes del diluvio global. Entonces, hay consecuencias para naciones quienes no siguen la justicia de Dios, quienes no temen a Dios y quienes no obedecen los estándares éticos, morales y espirituales de nuestro Dios, que es revelada tanto en nuestra naturaleza como también en las Sagradas Escrituras. Por eso todo imperio, por más poderoso que ha sido en el pasado, cae, porque llega a un punto en su inmoralidad donde Dios no permite que continúe existiendo más. Si Dios no fuera un Dios justo, enteramente justo, no le hubiera dicho nada a Israel. Simplemente les hubiera dado la tierra de Canaán y les hubiera dicho, vivan como quieran. Pero un Dios santo está preocupado tanto por el pasado de una nación como también el presente y el futuro de una nación. Y por eso, regresando al punto principal, por eso demuestra su justicia cuando hace promesas de bendición para aquellos quienes son buenos delante de sus ojos. Y también hace promesas de maldición o de castigo para aquellos quienes son desobedientes. Si continuamos leyendo el versículo 15, solo vamos a leer unos versículos de aquí, dice: pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si desobedeces, esto va a suceder. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición que quebrantó y asombró en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Una razón del por qué casi no nos gusta hablar de la justicia de Dios es precisamente por lo que leemos en esta porción del capítulo. A nadie nos gusta ver este aspecto de la justicia de Dios, y sin embargo es un aspecto esencial de entender, tanto en el mismo plan de salvación, porque la justicia de Dios se hace ver en la muerte de Cristo, pero también se hace ver en nuestra pecaminosidad, donde solo es cuando podemos apreciar la belleza del Evangelio, cuando llegamos a apreciar nuestra pecaminosidad, y que por nuestros pecados no merecemos tener comunión con nuestro Dios, y que por lo tanto hay consecuencias desde la desobediencia de Adán y Eva hasta hoy en día y en el futuro, cuando los seres humanos continúan pecando y dejando de tener esta comunión preciosa con Dios. Hay consecuencias en el pecado, y la demostración o la respuesta santa de nuestro Dios es su justicia ante la injusticia, como vemos aquí. Dios deja en claro para Israel: si desobedeces mi ley, no vas a tener las bendiciones que yo te daría si obedeces mi ley. Y una vez más, fuera de la Biblia se ven tantos ejemplos de esto. En años atrás, tanto en Europa como también en civilizaciones antiguas de las Américas también. Y se ve hoy en día al igual. Y por eso hay tanto predicador y tanto teólogo y tantos padres también, quienes se preocupan inmensamente por sus hijos y por las generaciones que vienen, porque el mundo está decayendo totalmente en los principios divinos que Dios nos ha dejado, en el patrón divino del matrimonio, en la constitución humana, en lo que claramente Dios define como un hombre y como una mujer, y nada más. Por eso hay tanto miedo, una vez más, en padres cristianos, en teólogos y en predicadores,
porque observan lo que la Biblia enseña sobre la justicia de Dios y sobre las promesas de retribución para naciones quienes se alejan de los principios de Dios. Si Dios lo hizo con Babilonia, con Egipto, con Roma, con los aztecas, con los mayas, ciertamente lo puede hacer con Estados Unidos, o con México, o con cualquier nación. Dios no deja de ser justo. Es un atributo o una perfección eterna. Y por lo tanto, como pueblo de Dios debemos de insistir en predicar la verdad, porque la justicia de Dios siempre es manifestada. Se mencionó la semana pasada que la justicia de Dios podemos afirmarla en las doctrinas y en los versículos que nos enseña la Biblia sobre tal atributo. Pero la administración de la justicia de Dios siempre va a ser un misterio. El por qué una cierta persona o una cierta nación que tenga tal inmoralidad y que siga prosperando, que siga existiendo, solamente Dios sabe por qué. Dios tiene múltiples propósitos para las decisiones que Él hace dentro de las riquezas de su omnipotencia. Uno no sabe por qué una persona mala sigue prosperando o por qué el cristiano no prospera de la misma manera, solo Dios sabe. Pero algo en que sí podemos siempre confiar es que Dios siempre cumple sus promesas y siempre Dios cumple los asuntos divinos de su providencia. Dios nunca deja de ser justo. Y es un misterio cómo Dios administra una vez más sus planes divinos para la humanidad, pero podemos estar seguros de que este atributo, como cualquier otro atributo, es inmutable, no cambia. Si Dios no ha efectuado estas cosas, por ejemplo, con las naciones hoy en día, puede haber muchas razones del por qué. Dios está siendo paciente, dándole oportunidad a las personas a que recapaciten, está teniendo misericordia con las personas a que se arrepientan de sus pecados. A lo mejor Dios nos está dando tiempo a que nos preparemos más espiritualmente en el conocimiento de las Escrituras. Todo esto, hermanos, es parte de la riqueza de entender este atributo de Dios. Estimula discusión interesante dentro de los cristianos en lo que podemos entender de la justicia de Dios y poder platicar sobre ella y poder ver cómo Dios está desarrollando los planes para uno mismo como también para su iglesia y las naciones hoy en día. Pero es una doctrina bastante profunda y multifacética que no porque es difícil de entender sea innecesario de hablar, porque es una realidad de que a veces uno sí se preocupa por lo que puede suceder con las naciones en el futuro, pero sigamos dentro de este camino entendiendo quién es Dios y cómo es Él para vivir una vida en paz dentro de su justicia y de su santidad también. Pero esas son las clasificaciones de la justicia de Dios en cuanto a las promesas que Él hace de bendición o de castigo y la efectuación de esas promesas en esta justicia distributiva también. El punto es que, como dije, aunque sea algo complejo explorar en los detalles de la efectuación de la justicia de Dios, lo más importante de entender de este atributo es que debe haber de algún tipo de satisfacción a la justicia de Dios. Eso es lo más importante de entender. Y eso es a lo que vamos en cuanto a esta enseñanza que es conocida como sustitución penal, la doctrina de la sustitución penal. Esta enseñanza estipula que Cristo se sometió voluntariamente al plan redentivo de Dios Padre al ser castigado o penalizado en lugar de los pecadores, o sea, sustituyó nuestro lugar. Y cuando hizo tal, satisfació las demandas de la justicia divina para que Dios pueda perdonar justamente a los pecadores, a nosotros, y por resultado reconciliarnos con Él. Todo lo que hemos visto, toda esa información de la justicia de Dios es, número uno, es una respuesta santa ante la injusticia y la pecaminosidad.
Y número dos, lo que podemos notar en toda información bíblica de este atributo es que debe de haber algún tipo de satisfacción o de cumplimiento de la justicia de Dios. Lo hace con los buenos y lo hace con los malos, nuestro Dios en su justicia. Y lo hace ciertamente en el plan de salvación, siendo que el pecador no se puede hacer inocente o justo por sí mismo. Dios aún así satisface las demandas de su justicia divina al enviar a su Hijo Jesucristo para ser un sustituto por nosotros y pagar esa penalidad de nuestra pecaminosidad. O en otras palabras, la doctrina de la sustitución penal. Si pueden acompañarme a Levíticos, capítulo 16, versículos 21 al 22. Este es un principio íntimo de la ley de Moisés. Aquí lo que vamos a leer en Levíticos 16, versículos 21 al 22, era en el día de la expiación. Y hay un cierto lenguaje que utiliza Moisés, el profeta, cuando habla sobre el sacrificio de los animales que se hacían en este día. Había una transferencia de pecados hacia la criatura inocente para que los pecados del sacerdote y del pueblo sean transferidos a la criatura para que así hubiera expiación. Y como ven, una satisfacción de justicia divina. Para que el pecador esté ante la presencia de Dios, debe haber una satisfacción divina. Y esto se hacía a través del sacrificio sustitutorio. En este entonces, en aquel entonces, con los animales, en la ley de Moisés, y en Cristo se hace con Cristo en la cruz. Fíjense en las palabras que utiliza Moisés. Dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará por sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Era altamente simbólico esto. Ponía las manos el sacerdote en la cabeza del macho cabrío, confesaba las iniquidades del pueblo de Israel, y había una transferencia de las iniquidades del pueblo y del sacerdote mismo a la criatura inocente para llevar a cabo expiación. No de embalde se llamaba el día de la expiación, the Day of Atonement, o en hebreo Yom Kippur. Había expiación aquí. Y lo mismo sucede con Cristo. Nos dice Pablo en Colosenses capítulo 2 que todo de la ley, y él se refería obviamente a esto, era una sombra de lo que Cristo hizo por nosotros. Este tipo de transferencia forénsica o en cuanto a justicia era ciertamente aplicable para nuestro Señor Cristo Jesús. En la cruz hubo una transferencia forénsica de nuestra pecaminosidad o de nuestros pecados a la persona de Cristo, para que así hubiera un intercambio entre pecados y justicia, y como resultado reconciliación y justificación para nosotros. Tenemos unos textos aquí en la pantalla. Nos dice primeramente 1 Corintios 1, 29 al 30, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Otro texto en la segunda carta dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que Pablo no está diciendo es que Cristo pecó de alguna manera. Eso no es lo que está diciendo Pablo.
Lo que se está refiriendo es el principio que vimos en Levíticos, donde hay una transferencia o una imputación de nuestros pecados hacia Cristo Jesús, para que en Cristo Él se convirtiera en la expresión santa y justa de nuestra salvación, de nuestro Dios. Hay una satisfacción judicial dentro del plan de salvación, en cómo un pecador lleno de iniquidad y lleno de suciedad de las iniquidades puede estar delante de Dios solamente a través de Cristo Jesús, quien es nuestra propiciación, nuestro Cordero perfecto de nuestro Dios, y así por resultado tener una justificación completa. Por eso nadie se puede jactar en el plan de salvación. Cualquier persona que sea cristiana no puede sentirse jactancioso en su salvación, porque el cristiano nunca hizo nada por su propia salvación. Todo es debido a Cristo, solos Cristos. Solamente por Él somos salvos, porque Cristo en su cuerpo logró satisfacer las demandas judiciales de nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Claramente estos pasajes nos demuestran que hay una naturaleza sustitutoria en la muerte de Cristo Jesús. Recuerden que estamos viendo los atributos de Dios dentro de la cruz de Cristo. Cristo cumple las necesidades o los requisitos necesarios para nuestra salvación. A veces hay críticos que dicen: Dios, ¿por qué no Dios pudo simplemente olvidarse de nuestros pecados y nomás perdonarnos así? Bueno, es porque Dios es justo. Dios es enteramente justo. Y debe de haber una satisfacción judicial o forénsica para que Dios pueda perdonar los pecados de las personas. La ley de Moisés se hacía de una manera que solamente podía dejar al ofensor en un estado de inocencia por unos segundos. Pero la ley de Moisés requería siempre sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, porque lo inocente de una criatura en su expiación no era suficiente para proveer una justificación completa para el ofensor. Y sin embargo, en Cristo, quien es Dios y hombre, cumplió los requisitos para que hubiera primeramente un aspecto sustitutorio en su muerte, y a la vez que ese aspecto sustitutorio de su muerte tenga un valor infinito. Y por eso el cristiano puede tener una justificación completa en Cristo Jesús, debido a que Él llevó a cabo, Él cumplió la ley de Moisés perfectamente, y Él cumplió con los requisitos de nuestra justificación. El último que vamos a ver en esta noche. Al hablar de la doctrina de la sustitución penal, naturalmente uno puede hablar sobre esto de justificación. Esto es la enseñanza de que en Cristo Jesús hemos sido absueltos del crimen y como resultado hemos sido constituidos justos ante Dios. Aquí está en Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19 nos dice exactamente lo que acabo de mencionar, solo que yo lo digo con otras palabras, pero Pablo lo dice mejor. A veces cuando uno da una definición de la justificación, uno se detiene y solo dice que la justificación es el hecho de que uno es absuelto del crimen. Eso solo es mitad del significado de esta palabra. La otra mitad es que en Cristo somos declarados justos. Como dijo Martín Lutero: simul justos el pecador, pecadores pero a la vez justos. Es el gran paradigma del cristiano, de aquel quien es miembro del pueblo de Dios, que a pesar de que somos pecadores, somos declarados justos en Cristo Jesús, porque Dios manifiesta su justicia de la manera más elegante y de la manera más sabia posible en Cristo Jesús,
satisfaciendo las demandas de su santidad y cumpliendo lo necesario para que podamos ser declarados justos ante la presencia de Dios. Dice Pablo en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La justicia de Dios en la creación, en el orden de las naciones y en la vida de las personas, y ciertamente la justicia de Dios dentro del plan de salvación, en donde uno, a pesar de que carece de inocencia y de impecabilidad, puede aún así ser declarado justos y absueltos del crimen solamente en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos.